Yoso otugara por emanto, yupume tuvo señe piuridan, aude tu milagro mata, erupo aruche kuru amani, ekarupo prupu, eturu kuru borijan. Este trabajo de investigación tiene como propósito principal el acercamiento a los saberes ancestrales de los pueblos indígenas a través de la historia de vida de tres sabias cariñas. Un trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar el título de Magíster en Ecología del Desarrollo Humano, elaborado bajo la tutoría del doctor César Carías y la doctora Miriam Anzola. Las historias de vida que se presentan a continuación están referidas por los relatos de las experiencias de tres sabios que han vivido y se han desarrollado su vida en el territorio ancestral del pueblo indígena Cariña. Estas tres mujeres, a través de sus experiencias y saberes, se han convertido en un referente para nuestro pueblo. Como mujer y como investigadora social, siempre me han interesado los temas referidos a los saberes ancestrales de nuestros pueblos indígenas, sobre todo aquellos que guardan relación con nuestros sabios, pues son ellos quienes a lo largo de la historia y la transmisión de conocimiento de generación en generación han permitido la revitalización y la valoración cultural de nuestro pueblo. Entre un elemento importante a resaltar sobre este trabajo es que algunos de los datos aquí presentados forman parte de entrevistas recogidas entre febrero del año 2013 y julio del año 2014 como parte de un trabajo comunitario que estaba realizando de sistematización de experiencias sobre sabios y bibliotecas vivientes de las comunidades indígenas de la meseta de Santa Fe. Para la presentación de estas historias se hizo uso de lo que es las etapas de vida de nosotros como indígenas cariñas. Estas etapas de vida comprenden la etapa chipiyu, como la etapa de niños y niñas, que es la etapa de la infancia, la etapa de los muretichon y domeyomero amuratichon, que es la etapa de los muchachos y las muchachas, o la etapa de la juventud, la etapa de los gukurukon y yomero borijan, que es la etapa de los hombres y las mujeres, y la etapa de los tamushakonon, que es la etapa de los abuelos y las abuelas, o la etapa de la vejez. En una recopilación, una recapitulación por las historias de vida que estas sabias nos han presentado, hemos podido tomar una serie de categorías que fueron emergiendo del discurso, ya que las entrevistas realizadas se hicieron de manera abierta, solamente con una guía de entrevistas que permitiera crear un clima de confianza entre las entrevistadas y el investigador, en este caso que era yo. La idea no era poner una barrera entre las personas que estaban siendo investigadas y la persona que investigaba, sino que fueran los mismos sujetos, las mismas personas que se estaban expresando, quienes a través de su simbología, de los significados que le asignaban a sus experiencias, pudieran hacer que emanaran categorías del discurso que nos permitieran comprender lo que son los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Es decir, este trabajo no pretende bajo ninguna circunstancia hablar en nombre de las sabias indígenas, sino revalorizar las concepciones que tenemos de nuestro pueblo indígena a través de sus experiencias de vida. Las sabias indígenas que prestan sus experiencias de vida para este trabajo de investigación son tres mujeres importantísimas para mi pueblo indígena, como son la señora María Eugenia Carías, nacida el 30 de diciembre de 1933, la señora Nieves María Chacón, nacida el 5 de agosto de 1925, y la señora Felicia Huipe, quien nació el 19 de septiembre de 1928. En una recapitulación por las experiencias de vida compartidas por estas sabias indígenas, podemos compartir que estas mujeres fueron un proceso de ascenso hacia el empoderamiento como mujeres indígenas y la consolidación de un cúmulo de saberes que la convierten hoy en día en un referente cultural. Durante el proceso de infancia o proceso de los chipillos con niños y niñas, nuestras sabias cariñas coincidieron en que su proceso formativo estuvo orientado a aprender para la vida. Desde el punto de vista de la pedagogía cariña, aprender para la vida es enseñar a nuestros niños y niñas indígenas aquellos oficios o aquellos deberes que deben asumir en el hogar de acuerdo a los roles por género, que aunque visto desde el punto de vista cultural actual o desde el punto de vista cultural ajeno a los pueblos indígenas, esto puede ser visto como un proceso discriminatorio. Sin embargo, solamente en la pedagogía cariña se estaba preparando a nuestros niños para un futuro y para la consolidación familiar. Entre las tareas asignadas a los niños estaba el proceso de la siembra, la atención de la casa, de los animales, y aquellas tareas que pudieran ser consideradas importantes para el sustento tanto individual como familiar y comunitario. Un elemento común también entre nuestras sabias indígenas era la preparación para el amor hacia la naturaleza, es decir, se les enseñaba a nuestros niños y niñas indígenas a que la naturaleza es un ser viviente que es capacitada de derechos y que debe ser respetada y cuidada. En el proceso de los muretichon y yomero amudatichon, en la etapa de los muchachos o muchachas, etapa de la juventud, es una etapa en donde la consolidación del idioma debe darse, es decir, los niños y niñas deben manejar perfectamente su idioma. ¿Qué pasa aquí? Que en el contexto histórico en el que estaban viviendo nuestras sabias, hablar el idioma indígena era un elemento importante que las hacía ser excluidas, ser sujeto de discriminación. Por ello, en esa época de discriminación hacia los pueblos indígenas, el elemento del idioma y muchos otros elementos culturales lamentablemente fueron mermando. Por eso nuestras sabias indígenas en esa etapa de vida no eran hablantes fluidos de su idioma.
En la etapa de la madurez se fue inaugurando con la consolidación familiar y la unión conyugal. En esta etapa es una etapa muy importante para nuestras sabias indígenas, que si bien presenta algunas características parecidas a otras culturas o a otras mujeres que puedan haber vivido en esa época, hay un elemento importante muy distintivo y es el autorreconocimiento indígena. Nuestras madres, nuestras sabias indígenas fueron madres que debieron asumir la responsabilidad de sus hogares. Dos de ellas por proceso de separación y una de ellas por proceso de viudez. En este proceso, esas madres no solamente se quedaron con el rol de asumir la tarea de enseñar a sus hijos en casa, sino que debieron trabajar para sostenerlos económicamente. Además de ello, se incorporaron en el movimiento social de reclamo por el derecho de sus territorios indígenas. Este elemento distingue a nuestras sabias indígenas, pues dieron significado, resignificaron la palabra ser mujer y ser indígena. Un significado que hasta el sol de hoy está dando frutos, ya que sus hijos, nietos y bisnietos son quienes conforman lo que se llama el equipo de revitalización cultural del pueblo indígena Cariña del estado Sucre, quienes a lo largo de estos últimos años han desarrollado elementos para que nuestras nuevas generaciones puedan hablar su idioma. La etapa de los abuelos y abuelos, en esta etapa se consolida lo que es los saberes ancestrales, sobre todo aquellos referidos con la espiritualidad. Ya nuestras abuelas, nuestras sabias, han adquirido suficientes experiencias para poder guiar nuevas generaciones. La señora Nieves María Chacón fue especialista durante toda su vida en medicina ancestral, una tarea que realizaba de manera no remunerada, aunque su comunidad le retribuía con frutas y alimentos, pues era una curadora muy reconocida dentro de la comunidad. La señora María Cariz y la señora Felicia Huipe, por su parte, se consagraron como grandes artesanas, que utilizaron saberes de su cultura para sostener económicamente a su familia y así se convirtieron en referentes de todo un pueblo indígena. Nuestras sabias cariñas nos han demostrado que a lo largo de la historia, no importa el momento histórico, nuestras mujeres, nuestros sabios indígenas son un elemento importante que debemos valorar, pues no vamos a recuperar nunca si los perdemos. Estos saberes de nuestras sabias nos demuestran que nosotros el camino que hoy recorremos, las nuevas generaciones, es un camino menos doloroso porque estamos caminando sobre la huella de nuestros ancestros. Quiero hacer en este momento un homenaje a esas tres sabias cariñas que prestaron su apoyo para este trabajo de investigación y que hoy en día no están con nosotros, pues trascendieron al plano espiritual donde hoy comparten con nuestros ancestros. Agradecemos todo el apoyo y todas las experiencias que compartieron con nosotros y los saberes que nos han heredado, recordando que las nuevas generaciones hoy caminamos sobre las huellas de nuestros ancestros, aquellos que soñaron con vernos libres, aquellos que lucharon para que hoy podamos hablar nuestro idioma. Ayer caminamos sobre las huellas de nuestros ancestros. Mañana serán nuestros hijos que caminen sobre nuestras huellas. Yupa.